Bueno, BE, segmento BE, es decir, este segmento de recta, semirrecta mejor, BE, la que estoy acá retiñendo, es perpendicular a AC, a la línea recta AC, ¿cierto? Ya sabemos que si es perpendicular, entonces me forma un ángulo de 90 grados. Son datos que hay que ir teniendo en cuenta. Y el ángulo ABG, el ángulo ABG, es decir, este, es congruente con el ángulo CBD, es decir, este ángulo es congruente con este. Tenemos que demostrar entonces que el ángulo GBE, es decir, este, es congruente con este otro ángulo. Esa es la demostración. Entonces, para este ejemplo, para este ejercicio, recordarles que hay en los teoremas que se han trabajado en estas clases, tanto con Gustavo como conmigo, hay uno que nos dice que si dos ángulos tienen suplementos congruentes, entonces son congruentes. ¿Listo? De nuevo, si dos ángulos tienen suplementos o complementos congruentes, estos ángulos también son congruentes. Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que suman, perdón, por acá. Los suplementarios son los que suman 180 grados y los complementarios son los que suman 90 grados, ¿cierto? Bueno, entonces, en este caso particular, ¿qué está sucediendo? Tenemos que este angulito de acá, este pequeñito de acá y este de acá son congruentes, ¿cierto? ¿Por qué traigo el teorema acá como base para resolver este? Porque para algo me están dando este dato, ¿cierto? Que estos dos ángulos sean congruentes. Como este ángulo pequeñito de acá es el complemento de este, y a la vez este otro pequeño es el complemento de este, y estos dos son congruentes, puedo usar el teorema para decir que estos también son congruentes porque tienen ángulos complementarios congruentes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la solución? Por acá. Entonces vamos a decir que el ángulo ABG es congruente con el ángulo CBD. Esto por datos. Esto me lo da el problema. Ahora vamos a decir que el ángulo ABG es complemento del ángulo GB. ¿Esto por qué lo puedo garantizar? Porque BE es perpendicular a AC. Ojo, mis queridos estudiantes. Donde esto no se diera, donde BE no fuera perpendicular a C, yo no podría decir que son complementos, ¿cierto? Porque tengo que garantizar que esto me está midiendo 90 grados. Tengo que garantizar que este es un ángulo de 90 para poder decir que son complementos. Si este datico no me lo diera el problema, no lo podría hacer. ¿Listo? Bueno. Y vamos a decir también que el ángulo, ese otro pequeñito, es decir, BCD es complemento del ángulo DBE. Esto lo podemos decir también por lo mismo. Recuerden que entre paréntesis vamos colocando la justificación de cada afirmación, que B es perpendicular a eso. Entonces miren, mis queridos estudiantes, prácticamente nos toca es concluir. Como este es complemento
y como este es complemento, voy a hacerlo por acá. Luego, luego, como estos que acabo de hacer acá, como son complementarios estos dos y a su vez son congruentes, que aquí lo afirmamos, les puedo concluir luego, ángulo GB es congruente con el ángulo DB. Aquí qué vamos a decir entre paréntesis, por teorema. Listo. Bueno, esa es una demostración. Eso también tiene otra forma de hacer. Si de pronto no recordamos el teorema, podemos hacer otra cosa. Voy a borrar el tablero. Si están tomando notica, recuerden que es muy importante que Qué pena, profe. estemos ¿Cuál es el teorema? tomando Es nota. que con la otra clase no hemos llegado hasta ahí. Me habla un estudiante de Gustavo. Sí, señor. Imagínese que le gustaba apenas llevamos 2 clases. Ah, sí. Bueno, el teorema, lo que pasa es que, bueno, tanto como Gustavo como yo estamos utilizando las mismas presentaciones de PowerPoint, ¿cierto? Nosotros los teoremas, pues así como identificártelo con un número, no, porque están así teorema, teorema. Pero en la presentación, la verdad, pues no recuerdo exactamente en cuál diapositiva, el teorema, pues aquí te lo voy a colocar. El teorema tiene como subtítulo, por decirlo así, que ángulos complementarios o suplementarios congruentes tienen sus respectivos ángulos congruentes, ¿cierto? Esa es básicamente pues la idea. En la presentación, a mí también yo borro por acá. Y de hecho lo voy a hacer de otra forma, por si de pronto pues no tenían en cuenta el teorema. Esto es porque sale más rápido, pero enseguida lo hacemos de otra forma, por si de pronto no recuerdan el teorema. Pero el teorema lo bueno es que lo puede hacer uno más rápido, ¿cierto? Entonces, como te digo, no, pues no están así clasificados por números, sino más como por enunciado. Entonces el teorema lo que nos dice es esto, que si tienes ángulos suplementarios o complementarios y son congruentes, entonces este ángulo y este ángulo son congruentes, ¿cierto? El que acabo de hacer de azul porque me lo da el problema. Son congruentes. Y este que voy a hacer acá de color rojo es el complementario del primero y este es el complementario del segundo. Luego el teorema me dice que estos dos rojitos tienen complementos congruentes. Luego ellos son congruentes. Sin embargo, hagámoslo de otra manera. Que no me acordé del teorema. Vamos a ver si podemos demostrarlo de otra forma. Bueno. Estamos de acuerdo que este ángulo más este ángulo nos da 90 grados, ¿cierto? Porque son perpendiculares. Entonces voy a colocar otra solución. Solución 2, sin tener en cuenta el teorema. ¿Qué pasa si decimos que el ángulo B, si decimos que el ángulo
CBD más el ángulo DBE da 90 grados, ¿cierto? Estoy diciendo que este más este da 90 grados. Y vamos a hacerlo para el otro. Vamos a hacerlo para este. Le vamos a decir que el ángulo ABG más el ángulo GBE también me da 90 grados, ¿cierto? Pero aquí vamos a usar el otro dato. Vamos a usar este dato. Pero el ángulo ABG es congruente con el ángulo CBD. Es decir, estos dos ángulos son iguales. Entonces, si yo quisiera sumar, miren, este ángulo y este ángulo son iguales, ¿cierto? Si son iguales, pero si yo los quisiera restar, voy a restar. Si yo los quisiera restar, se cancelarían, ¿cierto? Entonces voy a hacer esa resta. Voy a hacerla por acá. La resta, entonces, estos dos se cancelan, estos que acabo de tachar de color rojo. Me queda este menos este, entonces ángulo de, estoy restando, ¿cierto? DBE menos este otro, ángulo GBE, me olvido el ángulo que lo pongo arriba, es igual, y si resto estos dos, 90 menos 90 me da 0, ¿cierto? Paso este que está restando al otro lado y queda demostrado, ángulo de BE es igual, paso ese que está restando ya positivo, al ángulo GB. Y esto es lo que nos estaba preguntando el problema, ¿cierto? Mírenlo por acá. Esta era la duda. Acabamos de demostrar que esos dos ángulos son iguales. Profe, qué pena, porque se Sí. cancelan esos dos ángulos. Estos dos de color rojito se están cancelando porque aquí los estoy teniendo ya de azul, porque son iguales. ¿Cierto? ¿Y por qué son iguales? Míralo por acá. Aquí me lo da el problema. Como son iguales, al restarlos se cancelan. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, esta es una manera de demostrar congruencia de ángulos usando un teorema o utilizando pues aquí también un poquito de la lógica de la geometría. Aquí me faltó colocar, que eso, como les he dicho en mi curso, yo creo que con los estudiantes de Gustavo también, ser muy rigurosos a la hora de explicar el por qué afirmo esto. ¿Por qué afirmé tanto este primero como este segundo? Que lo sumaba a 90 grados por ángulos complementarios, ¿cierto? Pero entonces si uno pone que es complementarios, también es una forma de demostrarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Es suficiente, sí, señor. Bueno. Miremos este. Bueno, voy a ir mejor al taller porque este ya está un poquito más avanzadito y entonces de pronto para que miremos talleres los anteriores, pensando también en el grupo de estudiantes de Gustavo, porque este ya es un tema como de la quinta clase, que es el concepto de mediatriz. Entonces, permítanme mejorarnos para un taller por acá. Bueno, el grupo de Gustavo ya hicieron los talleres 1, 2 y 3. ¿En qué taller van? No, señor, apenas nosotros vamos a iniciar en los talleres en otra clase. No han hecho ninguno. No porque qué pesar del profesor, pero eh, él solamente ha podido dar hasta 2 clases, ya que en la anterior clase, que vendría siendo la tercera, con que no llamó a los estudiantes, entonces solamente pudo asistir a muy pocos. No los llamó, o sea, no aparecen ni en las reuniones, no aparecen ni en nada. Pues, no sé qué le pasó al profesor.
¿Qué Pues la pesar clase no se dio. No, no, tranquilo, no, no, no estamos hablando del ausente, sino pues contando una situación que me interesa saberlo para yo saber cómo dicto mi aula taller, ¿no? Eso está muy bien, no te preocupes. O sea que la clase 3 no se pudo dar pues por una situación de orden técnico, pudo haber sido, ¿cierto? Pues no sabría decirle si se pudo dar o no, pero se podría decir que la mitad de la clase no estaba. O no estuviste, por ejemplo, No, yo ni muchos ni estudiantes. mucho. Y el profe es consciente de eso, ¿verdad? Me imagino. Sí, claro, él es muy consciente. Ok, bueno. Entonces, si me permiten, mis estudiantes, también les sirve de repaso. Voy a abrir el taller número 3, el 2 y el 3 y le damos una miradita para que los estudiantes de Gustavo también se vayan afianzando en los aprendizajes y los estudiantes que están conmigo, pues también les sirve de repaso. Ya nosotros hemos hecho esos talleres, pero igual estoy seguro que nos sirve a todos. Bueno, entonces, así rápidamente. En el trabajo de clase número 2, y porque nosotros mañana en nuestra clase número 6, nosotros ya llevamos 6 clases. Bueno, trabajo de clase número 2, estábamos viendo entonces también ángulos, puro trabajo con ángulos. Por acá les presento este primer ejercicio que también da cuenta de la definición de ángulos suplementarios en este caso, ¿cierto? Entonces nos están preguntando hallar el valor de esos ángulos y nos dan estos datos. Nos están dando este dato y nos están dando este dato que miden ese valor. Entonces es sencillito. Alguien que active el micrófono y me diga qué podemos hacer ahí. Profe, podemos hacer que la suma de A o B y B o C es igual a 180. Muy bien. Entonces Entonces ahora reemplazamos. reemplazamos 10x más 7 grados, ¿cierto? Más más 7 7x más 3 grados nos es da igual a 180. 180. Y ya resolvemos esa ecuación lineal, ¿cierto? Entonces x con Términos x, semejantes. este me daría 17x más, y este me daría 20, igual a Igual 180. 180. Pasamos el 20 para allá, ¿cierto? Entonces Sí, 17x a restar y nos queda 160, ¿cierto? 160. Y nos queda x igual a 160 sobre, Sobre 17. esto nos da, Entonces Porque ya no es, tendría. porque no es 17, es 7. sí, Ah, sí. perdón, se me fue el más como si fuera un 1, gracias. $160 dividido 7. Aquí tuvimos un errorcito también. Porque entonces como no es 17 más 3, sino 7 más 3, ¿cierto? Ah, no, sí está bien. A ver, yo repaso. 10x más 7x. Sí, no, si nota 17x. Pues 10x, la variable sí, pero la suma de... 17x. Y 7 más 3 me das 10, no 20, ¿cierto? Es eso lo que me estabas diciendo, yo creo. Sí, sí. Entonces, esto nos da 10, ¿cierto? Y este Nos nos da da 170 170 sobre 10. Sobre 7, perdón. sobre 17, ¿cierto? De 17. Y ahí sí nos da 10, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, entonces al darnos 10, este ángulo mide 10 por 10 más 7. Luego este ángulo mide
107, ¿cierto? Y este ángulo mide 7 por 10, 70, más 3, o sea que este ángulo mide 73 grados. Y observen que la suma de los dos nos da 180. ¿Listo? Bueno, este es muy parecidito, entonces no lo hagamos, es lo mismo, sumamos los tres ángulos, nos da 180 y despejamos la X. Miremos este. En este nos dicen que el ángulo AOB es un ángulo recto. Ángulo AOB. Es decir, este ángulo es recto. Y OD, este, es bisectriz. DCOE. O sea, ser bisectriz, este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? Luego me dicen, si AOC es 20 grados, o sea, si AOC, si este ángulo mide 20 grados, y EOB, EOB, y este mide 32 grados, me están preguntando por cuánto mide el ángulo DOB. ¿Cuánto mide DOB? Es decir, cuánto mide este que estoy haciendo de color como marrón. ¿Listo? Bueno, algún estudiante, a ver, un estudiante del grupo de Gustavo, que me active el micrófono y me diga qué podemos hacer. ¿Qué se les ocurre? Pues iniciaríamos con BOA, pues daría 90 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces, ángulo BOA es igual a 90 grados. Y de ahí se le restaría el 32 y el 20, pues yo es lo que yo haría. Ok, voy a ver lo que me estás diciendo ahora que llegamos. Entonces, BOA menos ángulo AOC AOC y menos BOE. ángulo BOE igual a 90, ¿cierto? Y esto los conocemos, entonces reemplazamos. Es decir, 90 menos... sí los conocemos, perdón. Menos 20, ¿cierto? Menos 20 menos 32. ¿Esto cuánto nos va a dar? Aquí no es igual a 90, sino mirar a ver qué nos da. Esto nos da 90 menos 20 menos 32. Esto nos da 38, ¿cierto? Bueno, ahí vas bien, eso está bien lo que estás planteando. ¿Qué hago con ese 38? ¿Qué quiere decir? Que ¿quién mide 38? Pues no, ahí voy. Ok, bueno. Si a todo este le quitamos este y le quitamos este, ¿qué acabamos de obtener? Este, ¿cierto? Este es el que mide 38. Todo este, ¿cierto? ¿Ya o no? Pero son semejantes, son congruentes. Quiere decir que cuánto mide cada uno. Porque son congruentes, porque es bisectriz, ¿cierto? Pero el ángulo EOD es congruente con el ángulo DOC. Esto por que OD es bisectriz, ¿cierto? La bisectriz me parte en el ángulo en dos partes iguales. Luego,
cada ángulo de esos, entonces, por ejemplo, el ángulo EOD mide 18 grados. 19, ¿cierto? La mitad de 18, 19 grados. Y el ángulo de OC también mide 19 grados. Entonces ya está prácticamente hecho, ¿no? Miren, este mide con el análisis que tú haces, está bien. De pronto se puede haber hecho más cortico, pero está bien. No importa el camino que se elija, lo importante es llegar. Ya tengo todo, puedo dar la respuesta. La pregunta es ¿quién? Entonces por acá. Luego, el ángulo DOB, ¿cuánto mide? Es decir, No es la suma de 19, 38, 32. sí señor, es igual a 32 grados más 19 grados. 32, 42, 51 grados, ¿cierto? Esta es la respuesta. Y verifiquemos, podemos verificar 51, que es el que acabamos de hallar, más este pedacito, más 19, ¿cierto? Más este pedacito, 20. Eso nos da 70 y 20, 90, que es el ángulo recto, ¿cierto? Una manera pues de verificar. No, muy bien. Bien, una buena análisis. De pronto te faltó el empujoncito final para terminar, pero ibas bien. Bueno. Voy a dejar para que le piensen a los compañeros del grupo de Gustavo. Venga, miremos el taller número 3. Ya el 2 está pues buena parte trabajado. Recuerden que estos talleres están trabajando en la plataforma Moodle. ¿Los estudiantes de Gustavo ya están matriculados en el Moodle de la universidad o todavía no? Sí, obvio. Ya, ok. Bueno. En el taller número 3, ¿qué nos dicen? En la figura el ángulo alfa mide 126 grados. Es decir, este ángulo mide 126 grados. Hallar la medida de beta y teta. Está sencillito. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Alfa, pues beta no es igual a alfa ¿cómo es que se llama eso? Opuestos por el vértice. Sí, gracias. Ángulo beta es igual a 126 grados por opuestos por el vértice. Ya, llamemos a... bueno, necesitamos, si no, ya tengo beta. Y me falta teta. Y teta lo hallaremos como ángulo. Ángulo llano, ¿no? Sí, señor. Ángulo 126 más ángulo teta es igual a 180 grados por ángulo llanos. Luego, ángulo teta es igual a 180 menos 126. Luego, ángulo teta es igual a 30, 74. 54. 74, no, sí, 74. No a todo eso. Sí, queda 180 54. menos 126, 54. Ah, 54, sí, 54. Sí, señor, gracias. Listo, este mide 54, eso era lo que me preguntaban. Si queremos completarlo, ese también mide 54 por opuestos por el vértice. Listo. Bueno, este segundo, un problemita sencillo, me dice que la medida de un ángulo es igual a 5/4 de la medida de su suplemento.
Luego, hallar los dos ángulos, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo por acá a un ladito. La medida de un ángulo es igual a 5/4 de la medida de su suplemento. Voy a hacerlo por acá. Voy a dibujar cualquier ángulo. Yo les recomiendo mucho en la solución de ejercicios hacer los dibujos de lo que me están planteando. Si el dibujo me lo dan, pues bien, uno lo trabaja sobre el dibujo, pero aquí no me están dando un dibujo, entonces lo hacemos. Cualquier dibujo. Este es el ángulo, llamémoslo teta, y este es su suplemento. Recuerden que el suplemento es el que la suma me da 180 grados, ¿cierto? Llamémoslo beta. Yo les decía en mi curso que plantear acá la ecuacioncita que me plantea el problema con dos variables se vuelve difícil de resolver por el tema de que nos quedaría una ecuación con dos incógnitas. Entonces aquí la estrategia es lograr de esas dos incógnitas construir solo una, que nos quede solo una. ¿Y eso cómo lo logramos? Eso lo logramos de la siguiente manera. Colocar beta en términos de teta. Como beta es el suplementario, entonces yo qué puedo decir acá, que beta más teta es igual a 180 grados por ángulos suplementarios o llanos. Y despejamos beta. Luego beta es igual a 180 menos teta. Entonces ya no voy a hablar de beta, sino que voy a decir que este ángulo mide 180 menos teta. Y si trabajo con este y trabajo con este, el planteamiento del problema solo tengo una incógnita que es teta y la voy a poder resolver. Entonces sigo por acá. El complemento de un ángulo mide 10, perdón, es este. La medida de un ángulo es 5/4, la medida de su suplemento, ¿cierto? Entonces, ahora sí digamos, la medida de un ángulo que lo llamamos teta, teta es igual a 5/4 de la medida de su suplemento. Y acabamos de decir que su suplemento es 180 menos teta, no beta. Porque es que si yo coloco acá beta, me queda una ecuación con dos incógnitas. Eso tiene infinitas soluciones. En cambio, esta que acabo de plantear, miren, es una sola ecuación con una sola incógnita. Perfectamente se puede resolver. Bueno, resolvamos, esto ya es aritmética. Puedo decir que este 5/4 se multiplica con cada uno de ellos, o para facilitar también mi trabajo, que esto es un buen truquito, y no trabajar con fraccionarios, simplemente este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y solamente el 5 es quien me va a multiplicar cada término del paréntesis. Entonces me queda 4 por teta, 4 teta. Es igual a 5 por 180 me da 5 por 0, 0, 5 por 8, 40 van 4, 5 por 1, 5 y 4, 9. Menos, y 5 por teta, 5 teta. Paso este 5 teta que está restando allá a sumar, entonces me queda 4 teta más 5 teta igual a 900. Luego por acá me queda 9 teta igual a 900, ¿sí? Y ese 9 está multiplicando, lo paso a dividir, me queda teta igual a 900 sobre 9, luego teta es igual a 100 grados. Y como me están pidiendo los dos, luego beta es, miren por acá, beta es 180 menos teta, luego beta es igual a 180 menos 100 grados, porque teta ya lo acabamos de hallar. Conclusión, beta es igual a 80 grados. Listo. Voy a reducirle aquí un poquito a la imagen para que tomen nota, especialmente compañeros de Gustavo, que esta es una
solución de este ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda me cuentan para poder aclararlas. De igual forma se hace este otro, con un planteamiento similar. El de ahorita era con suplemento, este es con complemento, pero también pues le piensan un poquito que tiene un planteamiento parecido. Bueno, voy a borrar mi tablero para que miremos este otro. Bueno, listo. Por acá, ¿qué nos dice? En la figura A, C y BD son dos rectas que se cortan en O, por acá. AOD, este, es dos veces AOB. En el gráfico no se ve, pero me lo plantean, que es el doble, ¿cierto? Pues digo que no se ve porque no es muy intuitivo que este sea el doble de este, que AOD sea el doble de este, pero bueno, el gráfico no concuerda, pero esa es la teoría. Hallar las medidas de los demás ángulos, a este y de este. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, un estudiante de Gustavo, bueno, mío, recordemos que podemos plantear en este ejercicio. ¿Qué se les ocurre? Pues podríamos empezar como siempre, viendo que como son ángulos llanos, Ajá. la suma de dos de ellos da 180. Cogemos entonces los del problema, ¿te Eso, parece? Entonces, ángulo AOD más ángulo AOB, y ahorita lo reemplazamos, ángulo AOB da 180, ¿cierto? Por suplementarios, como se ve pues, en la imagen. Sí, señor, por suplementario, muy bien. Pero, ¿cierto? Pero el ángulo AOD es igual a dos veces el ángulo AOB, esto por datos del problema, ¿cierto? Entonces reemplacemos este. Digamos, reemplazando, quedaría, no voy a escribir AOD, sino que voy a escribir, pues me quedaría 2 veces el ángulo AOB más, sigo acá, ángulo AOB, eso me da 180. 2 AOB más 1 AOB me da 3 AOB, ¿cierto? Sí. Igual a 180. Pasamos ese 3 a dividir. A dividir y ya tendríamos el valor de AOB. Ok, 180 dividido 3, luego el ángulo AOB es igual a 60, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a dejar que lo termine, ya es muy facilito. Quiere decir que este mide 60.
Ya propuestos por el vértice, por Ajá. ángulos Por llanos. llanos y ya lo termino. Ya este mide 60 y entonces ya este de acá propuesto por llano y este también. Listo. Bueno, voy a tocar el 3, taller número 3, para que ya ustedes le van trabajando a este. Estábamos en el 3, no estábamos en el 2, ¿cierto? Sí, el 3. Ah, qué pena. Vamos para el 4 y lo volví a abrir. Entonces vamos a mirar el 4 un poquito. ¿Este es cuál? Este es el 5. Miren, para todos los estudiantes de ambos cursos, que son talleres de 3 o 4 ejercicios, pues que la idea es que sean talleres que casi que se hagan en cada clase, pues la mayor parte de ellos, y que a ustedes les quede uno o dos para resolver o complementarlo, pero que lo resolvamos así bien participativos, que esa es una buena manera de aprender. En este taller número 4, dicen, si dos rectas distintas se cortan en un punto y uno de los ángulos que se forman mide x grados, escribir en términos de x las medidas de los otros tres ángulos. Por aquí había empezado la solución, pero vamos mirando. Entonces, uno de ellos mide x, cualquiera. Digamos que este sea el que mida x. Que este sea el que mida x grados. Súper sencillo. Llamémoslos alfa, beta y teta. Nos dicen en términos de x las medidas de los otros ángulos, o sea, en términos de x, no en términos de números porque no tenemos números, no sabemos cuánto mide, pero sí lo podemos decir en términos de x, muy sencillo. ¿Cuánto mide teta? X. X por opuestos por el Por el vértice. vértice. ¿Cuánto mide beta? Lo de siempre, ¿cierto? 180 menos X. 180 Muy menos bien. X. Ángulo beta es igual a 180 menos x, ya. ¿Y entonces cuánto mide alfa? 180 menos X. 180 menos 180 X. menos Por x opuesto. por opuestos por el vértice. Y esto por suplementarios o llanos. Listo, terminó. Miren qué sencillo. Este nos dice lo siguiente. Bueno, tomen un momentico notica de este. Bueno, este nos dice A, B, C, D y F son rectas que se cortan en el punto K. Si el ángulo A es congruente con el ángulo C, es decir, este ángulo es congruente con este, demostrar que el ángulo B, es decir, que este es congruente con este. Este está fresquito de ayer que lo hicimos en clase conmigo, pero quisiera que uno, compañerito del grupo de Gustavo, nos dijera qué poder hacer. Sencillo. Uno puede iniciar que toda la figura vale 660. Sí, diríamos que todo esto que tengo por acá, más estos dos, daría 360. Bueno, ¿y qué más podríamos hacer ahí? Dar de cuenta que es bisectriz, porque si son congruentes, miden lo mismo, entonces hay una recta que es bisectriz. Estas son bisectrices, este es bisectriz y este es bisectriz, ¿cierto? 360,
Estoy mirando la posibilidad porque como hemos conversado, hay muchas formas de hacerse. O sea, este ejercicio tiene una forma de hacerse muy rapidita. Sin embargo, uno empieza a mirar otras cosas y no sé, estos son iguales, ¿cierto? Esto es decir, pues que sea alfa y alfa por opuestos por el vértice, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, a ver, diríamos que, voy a ver lo que me están diciendo, a ver si salimos alguna cosa. Vamos a decir que el ángulo BKF más, bueno, no, perdón, démosle nombres de letras griegas para que nos quede fácil su escritura. Digamos que este es alfa, beta, que es todo este, y ese también sería beta, son iguales también todos estos, ¿cierto? No sé si lleguemos a alguna parte. Alfa más beta más otra vez alfa más otra vez beta da 360. Diríamos que 2 alfa más 2 beta da 360, ¿cierto? Bueno, aquí podría decir que 2 que multiplica alfa más beta da 360. Paso este 2 a dividir y diría que alfa más beta igual a 360 sobre 2. A ver, ¿esto de qué nos sirve? Pues no, ¿verdad? No lo he mirado por acá. Estoy diciendo que, a ver si esto nos sirve para alguna cosita. Estoy diciendo que este más este da 180, ¿cierto? 180. O sea, ¿qué tenemos que demostrar? Que estos dos son congruentes. No. Si digo que todo este es beta, más este también da 180. No, no lo veo por ahí, la verdad. No lo veo por ahí. Posiblemente pensándole un poquito más. Pues se vuelve muy largo. Exploremos otro camino. No voy a decir que no. De pronto, pues, analizándole más y más, puede que nos dé. ¿Qué tal si le damos una miradita con un poco de lógica en el siguiente sentido? Observe. Tenemos que, según este y este, son congruentes. Entonces puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo C por datos del problema, ¿cierto? Estamos de acuerdo que A y B son congruentes. Sí, por El oposición. ángulo A es congruente, exacto, con el ángulo B por opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces, miren aquí como esto se llama transitividad. Si A es igual a C y A es igual a B, luego P, ¿cierto? Es congruente con C. Si este es igual a este y este también es igual a este, conclusión, estos dos son iguales. Mírenlo, por eso les decía que era muy sencillito resolverlo. Eso es todo. Posiblemente sí tengo otros caminos. Yo de pronto lo pensaría más por... ¿Saben por qué de pronto, si no veo esa transitividad ahí, cómo lo podríamos de pronto hacer también? Para que le piensen, no con el de 360 como me planteaban ahorita, sino con suplementarios, es decir, este más este me da 180. Y luego, este más este me da 180, ¿cierto? Pero, como estos son iguales, y estos también son iguales, se restan y me quedan las ecuacioncitas. Yo creo que por ahí nos va a quedar que estos son iguales. Piénsenle a ver si de pronto les sirve de práctica. Inténtenlo por ángulos suplementarios, otra forma de demostrarlo. Bueno, mis queridos estudiantes, voy a llamar a lista y como les decía ahorita, pues les pido el favor que me permitan terminar hoy un poquito más temprano. Sin embargo,
Si quieren el próximo aula taller, nos extendemos un poquito más, si tienen pues la disponibilidad de tiempo. Yo no tengo problema en próximo o en próximos aulas talleres, irnos hasta las 8, pues el tiempo no es un obstáculo, no tengo ningún problema. Si están motivados, sobre todo cuando tengamos de pronto a la víspera un quiz o un parcial, nos podemos quedar más tiempo y practicar bastante para que estén bien preparados para los exámenes. Entonces, si me permiten, si por hoy voy a llamar a lista y les quedan ejercicios para que resuelvan. De todas maneras, pienso que hoy nos rindió bastante, hicimos bastanticos. Bueno, vamos a mirar quiénes están con nosotros hoy. Juan Camilo Castrillón. Acá. Bien. Ricardo Contreras. Aquí estoy, profe. Bien. Jimena Correa. Andrés Camilo Hincapié. Y de pronto levanta la mano. ¿Sí está? Andrés. Alza la mano. Ok. Juan David Orozco. Presente, profe. Juan. Cristian Tapies. Presente, profe. Daniel Villalba. Presente, profe. Daniel. Manuela Vázquez. Manuela. Marcela Torres. Presente. Bien. Steven Agudelo. Presente. Bien. Anderson Sánchez. Juan Pablo Pérez. Presente. Laura López. Laura. Alzó la mano. Santiago Gómez. Presente. ¿Alguien que esté en la clase de hoy y no haya llamado? Todos. Ok, mis queridos estudiantes, entonces ahí tienen más talleres y ejercicios para hacer. Recuerden que la mejor manera de aprender y de apropiarse de todas estas competencias demostrativas es practicando mucho. Entonces tienen mi correo, pueden preguntar, tienen mi número de celular, por si me quieren preguntar por WhatsApp, se los voy a poner aquí en el chat para los del grupo de Gustavo, 318-390-0969. Si tienen alguna duda en particular, me preguntan también o por correo, me mandan un pantallazo de algún ejercicio, de pronto pues no les contesto ahí mismo, pero al rato pues sí les estaré dando alguna orientación. Bueno, entonces muchas gracias por este rato, les deseo un maravilloso día, Dios los bendiga. Nos encontramos en clase mañana, mis estudiantes, y nos vemos en el próximo aula taller, todo este equipo. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Chao. Hasta luego.